siguiente tenemos movimiento horizontal, que es cuando decimos que X está sumando o restando K unidades. En esta primera gráfica podemos ver que Y es igual a F por X menos K. En este caso, como es negativo, la gráfica se mueve hacia la derecha, como podemos ver aquí representada. Y en la segunda gráfica podemos ver que es la misma función, pero está en positivo. Así que en este caso, la gráfica se mueve hacia la izquierda K unidades. Nuestro siguiente movimiento es movimiento vertical, que es cuando K suma o resta nuestra función. Aquí podemos ver en esta gráfica que Y es igual a f de x más k, lo que significa que mueves K veces nuestra función hacia arriba. En esta segunda podemos ver que la función es Y es igual a f de x menos k, lo que significa que mueves K veces nuestra función hacia abajo. Nuestro tercer tipo de movimiento es reflexión en el eje. Como podemos ver, nuestra función original es menos f de x, pero la multiplicamos por menos toda la función, lo cual nos da f de x es igual a menos x al cuadrado. Como podemos ver, nuestra primera gráfica se puede ver que está reflejada hacia arriba y en la segunda que está reflejada hacia abajo. Lo que pasó es que es reflejada con el eje x y lo que está positivo se va a volver negativo, como podemos observar. Nuestro cuarto movimiento es reflexión en el eje de Y. En este caso tengo f de menos x. Y ahora tengo f de x es igual a raíz de menos x. En este caso sigo cambiando la x por el menos x. Entonces, en la primera gráfica podemos ver que está raíz de x, que está para este lado, y en la segunda podemos ver raíz de menos x, que está para este lado. En este caso esta la reflejó esta, como pueden ver. Y nuestra quinta función es encoger y estirar horizontalmente, en la cual, cuando nuestra k se multiplica, nuestra función se terminaría encogiendo, pero cuando nuestra k se divide, nuestra función se terminaría estirando. Aquí se puede ver un ejemplo gráfico de cómo quedaría este tipo de gráficas, pero más adelante vamos a poder ver ejemplos más claros de incluso todos esos tipos de movimientos. Y nuestro sexto y último movimiento, encoger y estirar verticalmente. Presten atención a este movimiento, ya que más adelante vamos a ver ejercicios relacionados a este especialmente. Entonces, encoger y estirar verticalmente. Estiramos nuestra función cuando multiplicamos k veces la función. Es decir, tenemos y igual a f de x. Entonces, al ser multiplicado por k veces, nuestra función se encoge y terminará siendo y igual a kf por x. Entonces, nuestra función ahora, para que se estire, tiene que ser dividida por k veces, como aquí se ve. Esta es una representación gráfica de cómo quedaría esta función si se encoge y estira verticalmente. Claro que en esta función no es exacta porque es simplemente un ejemplo de cómo es este movimiento. Pero más adelante, como dije en un inicio, vamos a ver más ejemplos claros de cómo se encoge y se estira verticalmente este movimiento. Ahora, a continuación, vamos a observar 3 ejemplos de encoger y estirar verticalmente. Muy bien, entonces aquí dice, usar la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado para trazar la gráfica de cada función y nos dan estas dos funciones, a, g de x igual a 3x al cuadrado, b, h de x igual a 1/3 de x al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica hecha, pero ahorita les voy a explicar cómo la hice. La gráfica de G se obtiene al multiplicar la coordenada Y de cada punto sobre la gráfica de F por 3.
Es decir, para obtener la gráfica de G, se alarga la gráfica de F verticalmente por un factor de 3. Y el resultado es la parábola, que es más estrecha. Que en este caso, como pueden ver, se puede ver observar aquí bien en la gráfica. Y aquí está marcado por color cuál es cuál de las funciones. Como pueden ver, aquí está escrito cómo es el resultado. Y ahora, la siguiente. La gráfica de h se obtiene al multiplicar la coordenada y de cada punto sobre la gráfica de f por 1/3. Es decir, para obtener la gráfica de h, se acorta verticalmente la gráfica de f por un factor de 1/3. El resultado de la parábola es más amplia. Entonces, como podemos observar aquí, es como quedó la gráfica ya encogida y estirada verticalmente. Se puede ver que todo el proceso hizo que terminara de esta manera. Así que este es un claro y primer ejemplo de cómo es encoger y estirar verticalmente. Ahora estamos en nuestro segundo ejemplo, el cual dice: si conocemos la gráfica de la función y igual a f de x, es posible obtener la gráfica de la función y igual c por f de x tomando en cuenta el valor de c. Quiero hacer una nota acá para especificar que originalmente en los ejemplos, en vez de usar la letra c, utilizamos la letra K, pero realmente no importa qué letra pongas, con que hagas bien el proceso, estará bien. Pero bueno, volviendo a las instrucciones y los datos que nos da el problema, dice, para graficar y igual a cf de x, nos dice, si c es mayor a 1, alargue verticalmente la gráfica de y igual a f de x en un factor de c. Y luego dice, si 0 es menor a c y menor a 1, contraiga verticalmente la gráfica de y igual a f de x en un factor de c. Entonces, estos son, como dije, los datos de nuestro ejemplo. Y esto debo recalcar también que es muy importante que se aprendan en este tipo de problemas, porque depende de la función que nos den, es como sabremos si es mayor a 1 o menor a 0 y menor a 1. Ahora, aquí tenemos el resultado de estas gráficas. Como podemos observar en la primera gráfica, aquí ya nos dice que c es mayor a 1. Entonces, pues la gráfica cuando c es mayor a 1 con la función que nos dio, quedaría así. Y igual a cf de x quedaría de esta manera, aquí, en esta posición. Y la y igual a f de x en esta posición. Y es como quedaría nuestra gráfica, gracias a que sabemos que c es mayor a 1. Aquí tenemos nuestra segunda gráfica. En esta ocasión podemos ver que 0 es menor a c y menor a 1. ¿Qué significa? Que ahora en este caso y igual a f de x quedará en esta posición y y igual a cf de x quedará en esta posición. Y podemos observar cómo ambas gráficas realmente por un factor quedaron de esa manera, digamos, un poco diferentes. Se estiraron y se encogieron de esa manera gracias a los datos que nos dieron. Aquí tenemos ahora nuestro tercer ejemplo de estiramiento y acortamiento verticalmente. Aquí podemos ver que ahora nos pide el valor absoluto, 3 veces el valor absoluto de x. Nos dan como datos que siempre hay que saber: y igual a c por f de x, c mayor a 1,
0 menor a c o menor a 1, que va a ser importante dependiendo de lo que salga aquí. Entonces, tenemos que y es igual a 3 por el valor absoluto de x. Y se pasa de esta manera. Y igual a f de x y y igual a c por f de x. Pero entonces se preguntan, entonces, ¿cómo se va a graficar? Bueno, aquí ya tengo la gráfica terminada, pero les voy a explicar el por qué quedó así. Tenemos entonces que pues nuestro valor absoluto tiene que ser 3 veces el valor absoluto de x, ¿verdad? Que en este caso, como ya dije, es 3. Pero aquí dice c, que en este caso la c sería nuestro número 3, es mayor a 1. Y como es mayor a 1, entonces primero vamos a ubicar nuestro 3 positivo en la gráfica, que vendría siendo aquí. Entonces, buscamos el punto. Entonces, como sabemos que es mayor a 1, ponemos aquí abajo un entero. Entonces, es como puse aquí, 1 por 3 da 3. Entonces, en ese caso, del otro lado también queda el 3 acá y el 1 acá, por lo mismo. Pero entonces, pues también tenemos la otra que nos dice que 0 menor a c y menor a 1. En este caso, pues nuestra c es el 3. Entonces, pues marcamos aquí el punto, el 0, y nos queda así, y los unimos, y nos vendría quedando de esta manera. Entonces, así ya nos queda nuestro tercer ejemplo de estiramiento y encogimiento vertical. A continuación, vamos a ver ahora otros 3 ejemplos, pero ahora de diferentes movimientos y también del movimiento que hemos estado viendo más, que es el de estiramiento y encogimiento vertical, pero ahora van a estar combinados. Ahora vamos a ver, como dije, 3 ejemplos, pero diferentes a los que hemos visto. Combinación de desplazamiento, estiramiento y reflexión. Y nos dan f de x es igual a menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Y dice, comenzando con la gráfica de y igual a x al cuadrado, se desplaza primero a la derecha 3 unidades para obtener la gráfica de y igual a x menos 3 al cuadrado. Luego se refleja en el eje x y se alarga por un factor de 2 para obtener la gráfica de y igual a menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Por último, se desplaza una unidad hacia arriba para obtener la gráfica de f de x es igual a 1 menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Y así es como nos queda nuestra gráfica, como podemos observar. Como pueden ver, aquí está y igual a x al cuadrado, y igual a x menos 3 al cuadrado, las coordenadas 3,1 y fx es igual a 1 menos 2 por x menos 3 al cuadrado y y igual a menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos nuestra gráfica de acuerdo al problema que hicimos. Ahora tenemos combinación de desplazamientos horizontales y verticales. Tenemos f de x es igual a raíz de x menos 3 más 4. Y se empieza así. Se empieza con la gráfica de y igual a raíz de x y se desplaza a la derecha 3 unidades para obtener la gráfica de y igual a raíz x menos 3.
Luego, la gráfica resultante se desplaza 4 unidades hacia arriba para obtener la gráfica de f de x es igual a raíz de x menos 3 más 4. Entonces, así es como nos queda nuestra gráfica. Como podemos ver, aquí está f de x igual a raíz de x menos 3 más 4. Aquí está y igual a raíz de x. Aquí están las coordenadas 3,4. Y aquí está y igual a raíz de x menos 3. Y así nos quedó nuestra gráfica después de analizar y hacer el problema. Ahora, este último ejemplo va a ser un poco diferente a los que hemos visto, ya que este va a tener funciones trigonométricas incluidas y vamos a combinar los movimientos que hemos visto. Entonces, sea la función f de x igual a log x, exprese a gx como la función que desplaza a f de x 2 unidades a la derecha y a hx como la función que desplaza a fx 3 unidades hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si f de x es igual a log x, para desplazar a f de x 2 unidades a la derecha, se deberá restar a x 2 unidades, quedando gx igual a log x menos 2, entre paréntesis. Para desplazar a f de x 3 unidades hacia arriba, se deberá sumar a f de x 3 unidades, quedando hx igual a log x más 3. Entonces, así nos quedó nuestra gráfica. Ahora, como podemos ver, aquí está hx igual a log por x más 3. Y aquí está fx igual a log x. Aquí tenemos a gx igual a log, entre paréntesis, x menos 2. Y aquí podemos ver cómo se alinean entre sí, cómo coinciden, como podemos observar. Y así nos queda nuestra última gráfica de estos movimientos, de estos tipos de movimientos que hemos visto.
Estamos en nuestro segundo ejemplo, el cual dice: conocemos la gráfica de la función y igual a f de x. Es posible obtener la gráfica de la función y igual